razón tenemos a hermanos aquí de que le damos un texto y nos dice, ahorita te refuto con otro texto, te refuto con otro texto. No, hermanos. Y aunque dos textos suenen para, paradójicos, suenen contradictorios, no son contradictorios porque se tiene que entender el contexto de lo que se está diciendo. Nosotros decimos que la expiación de Cristo fue solo para los elegidos. Oh, pero allá dice Pablo a Timoteo que él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Será que la Biblia se contradice entonces? Porque usted tiene que admitir entonces de que la Biblia se contradice, ¿verdad? Pero la Biblia no se contradice. Nadie de los hermanos que están en desacuerdo con nosotros va a decir que la Biblia se contradice. Nadie. Pero actúan de tal manera como que sí pensaran que la Biblia se contradice. Pero no, hermanos. No, la Biblia, y por cierto, la Biblia solo enseña una sola postura. Solo una. ¿Sí? Ese tipo de lenguaje, bueno, hay dos posturas. No, en tu mente hay dos posturas. En los hombres hay diferentes maneras de pensar, pero en la Biblia solo hay una. La vez pasada dimos el ejemplo de la escatología. Bueno, hay tres posturas en la Biblia. No, hermanos, hay solo una. Yo puedo estar equivocado en la mía, pero solo hay una. ¿Sí? Mis hermanos que creen en el postmilenialismo pueden estar correctos y yo puedo estar mal, pero la Biblia no enseña dos, menos tres, ¿verdad? Entonces, por favor, hermano, eso es lo que le pido a ustedes. Segunda de Timoteo, ya estábamos en Timoteo por allá. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Tremendísimo, tremendísimo texto, tremendísimo. Verso 8. Segunda de Timoteo, verso 8 y verso 9. Increíble este texto. Debería ponerlo usted en su pared, así en la refrigeradora. Por tanto, dice Pablo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Increíble ese texto. Una gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. ¿Y la opinión suya? Yo no oigo a ningún cristiano aquí que diga, ¿cómo se atreve Dios? ¿Cómo se atreve Dios a darme algo, a hacer decisiones por mí? ¿Cómo se atreve Dios? Porque Él es el alfarero, cabezón. Porque Él es Dios. ¿Por qué tú, que te opones a la doctrina de la elección incondicional y la gracia irresistible, por qué tú altercas con Dios? Te salvó a vos. ¿No estás agradecido? ¿No estás agradecida? ¿Quién eres tú para que contiendas contra Dios? Ese Dios que solo con un pensamiento te puedes encontrar en el lugar de tormento en los próximos 5 segundos. Solo con un pensamiento. ¿Quién eres tú? Oh, es que no es justo. Yo sé que me salvó a mí. Yo sé que me salvó a mí, pero no es justo. O sea, mire, el enfoque. Se enfocan tanto en Juan Calvino que pisotean al Dios de las Escrituras. Que ese es Juan Calvino. Es lo mismo que están haciendo los amigos unicitarios, enfocándose en los católicos, porque los católicos supuestamente son trinitarios, pero pisotean la Trinidad por los católicos
y en el proceso pisotean al Dios trino de las Escrituras. Usted está igual. ¿Qué, qué derecho tenía Dios de hacer decisiones por mí en la eternidad? ¿Qué derecho? Todo el derecho. Todo el derecho. Dios pudo haber decidido en la eternidad que usted iba a nacer allá al otro lado del mundo, donde se venera Buda, donde se venera Mohammed. Dios pudo haber decidido de que usted iba a nacer allá en la jungla, allá en Brasil, no sé, a dónde, en las montañas más remotas, y que usted anduviera con huesitos atravesados en la nariz, ¿sí? Adorando árboles. Y usted no hubiera sabido absolutamente nada. ¿Quién es usted? Ese es el problema que tenemos, hermano. La gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Note que no dice la opción. La opción que se nos dio en Cristo en la eternidad no es opción, es la gracia irresistible. Esa gracia va conectada al llamamiento, ¿eh? Va vinculada, esa gracia que se nos da va vinculada al llamamiento, al llamado eficaz. De nada sirve la gracia si no nos llama, van juntos. Y ese llamamiento es por gracia. Usted no se merece ese llamamiento. Usted lo que se merece es el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios capítulo 2, verso 4. ¿Entiende? Esa gracia va conectada, vinculada al llamamiento. Aquí tengo apuntado aquí nota en mi Biblia. Tito. ¿Dónde estás, Tito? No quiero mover mucho el... Tito capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pregunta el texto, ¿verdad? Pregunta el texto de segunda de Timoteo 1:9. Esta gracia que fue dada, nos fue dada en Cristo desde la eternidad. ¿Cuándo fue eso? No sé. No sé. Vamos a preguntarle a Tito. Bueno, ¿a qué le dice Pablo a Tito? Tito capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Qué barbaridad. ¿Y cómo se atreve Dios? ¿Cómo se atreve Dios a prometer eso desde los días? ¿A quién se lo prometió? Primero, esa es una pregunta para los unicitarios, ¿verdad? ¿A quién le prometió Dios? ¿A quién le prometió Dios? Dios estaba con alguien. Hola, hola. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coiguales, coeternos, en armonía, en amor, amándose eternamente. Decíamos ayer la relación de Padre eh, y su Hijo y el Espíritu Santo, en armonía, en amor, ese Dios trino decidió. ¿Y ahora qué hago? ¿Me pongo a pelear con la Biblia? ¿Me pongo a debatir con calvinistas? Me pongo a debatir con estos calvinistas que dicen que Dios hace acepción de personas? Si fuera así, y por cierto, la frase acepción de personas, aquí tengo una lista también. Se me olvidaba que la semana pasada quería mencionar esas frases, acepción de personas. Si así fuera, repito, si así fuera, usted debería darle gracias a Dios que Dios hizo una acepción de personas y no decidió de que tú te ibas que tú ibas a recibir lo que te merecías. Pero no es así.
No es así. No hay acepción de personas porque todos somos de la misma masa. Todos éramos por naturaleza, Efesios capítulo 2, verso 3, hijos de ira. No hay excepción. Todos merecíamos el infierno, sin excepción. Pero Dios, que es rico en misericordia, a todos, a todos los que merecían el infierno, a algunos no les dio lo que merecían. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tú no eres Dios. No alterques con Dios. Eso es lo que significa ser Dios. Tú te vas a la tienda y tú compras lo que tú quieres porque es tu dinero y tu decisión. ¿Sí? De eso se llama, de eso se trata el déspotes, el Señor que los compró en segunda de Pedro 2. Estamos tocando un poquito, no me quiero ir mucho por las ramas, ¿verdad? ¿Sí? El dueño de todo, el Señor que los compró, significa el dueño de todos. No quiero irme muy lejos, hablando de la expresión limitada. El déspotes, el Señor que los compró, el dueño de todo. Eso es básico. El dueño de todo te compra lo que usted quiere. Nadie le va a decir a usted con su dinero lo que usted puede comprar y no, o no. Y lo que usted compra es suyo. Y si usted quiere, lo compra, lo trae a su casa y lo echa a la basura porque es suyo. Eso se trata de ser Dios. Entonces, Dios, el Dios trino de las Escrituras, prometió. Bueno, eh, Tito, estamos en Tito ahorita. Tito capítulo 3, verso 3 al verso 5. Porque nosotros, note hermanos que la carta, Tito dice, Tito capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe que de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que según la piedad, con la esperanza de vida eterna, cual Dios que no miente, prometió desde los tiempos eternos, manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento a Dios nuestro Salvador, a quien, a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Verso 3, capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados. Esto suena como Efesios capítulo 2. Necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Suena como, suena como los grupos de WhatsApp. Verso 4. Pero cuando otro pero, aquí están los peros. ¿Okay? En inglés dicen los buts de la Biblia. ¿Okay? Tiene un sentido doble, ¿verdad? Pero los buts, los peros de la Biblia, hermanos, son increíbles. Esto suena casi como que el mismo autor lo escribió, porque el mismo autor escribió Tito, el que escribió Efesios. Y básicamente el verso 3 y el verso 4 casi idénticos a Efesios 2, verso 3 y verso 4. Increíble cómo el Espíritu Santo pone estas cosas, ¿verdad? Note otra vez, verso 3. Pero nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites, de placeres diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, en general, la humanidad, ¿sí? En general. Ojalá que los hermanos, todavía no he oído un hermano que traiga este texto a la mesa, ¿verdad? Que esté en desacuerdo con la expiación limitada, ¿verdad? Amor a la humanidad. Este es Juan 3:16. ¿Sí?
De tal manera amó Dios al mundo, su creación. Él amó su creación. Y aquí dice, amor hacia la humanidad, ¿verdad? Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Este es básicamente el tesis de nuestra plática aquí. Él nos salvó sin su opinión, sin su voto, sin su esfuerzo. Cuando digo su esfuerzo me refiero al suyo, hermano y hermana que me escucha. Él nos salvó. Pero ¿cómo te atreves, Dios? ¿Cómo te atreves a salvarme sin pedirme a mí mi opinión? Sin preguntarme a mí si quiero ser salvo o no. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Ya explicamos qué significa misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. 3 horas podemos pasar aquí cada verso. Riquísimo, riquísimo texto. Seguimos. ¿Qué horas son? 6:20. Tenemos 1 hora más. Quiero ver cuánta batería tengo. Seguimos. ¿Qué horas son? 6:20. Tenemos 1 hora más. Quiero ver cuánta batería tengo. 45% de batería. Vamos a ver si nos dilata 1 hora. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya se saben ustedes en este texto también. Verso 1 y verso 2. Pedro, apóstol de Jesucristo. Vamos rápido. Agárrense duro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bienvenidos a la Trinidad, nuestros amigos unicitarios, que dicen pues que, ¿dónde menciona a los tres? Ahí está uno de los textos, ¿verdad? Que menciona a los tres. Los tres. Escogidos, al final del verso 1, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Dónde dice Dios Padre? Aquí dice Dios Padre. Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Miramos las funciones. ¿Okay? Elegidos por el Padre, el Espíritu Santo, el que hace la obra santificadora, y Jesucristo muere. Aquí está la armonía, lo mismo que miramos en Efesios 1. Miramos la armonía del Dios Trino de las Escrituras. Mis hermanos trinitarios, por favor, seamos consistentes. Por favor, te pido. No alces la voz, Moisés, por favor. Les pido, hermanos, que sean consistentes. Ustedes que son trinitarios. No hay muchos textos que sean más claros acerca de la armonía del Dios Trino de la Biblia. Si usted abraza la doctrina de la elección incondicional, pero usted no abraza la doctrina de la expiación limitada, usted es un trinitario inconsistente. Ya no seas un trinitario inconsistente, hermanos. Por favor, ya no sean trinitarios inconsistentes. Otra vez, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, que es el Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. El Espíritu Santo no está santificando a nadie más de que Dios no haya elegido. Y Jesucristo no está muriendo por nadie más, ni una sola persona más
que no sea elegida por Dios Padre y santificada por el Espíritu Santo. Por favor, hermanos, seamos trinitarios consistentes, como hermano Marco, ¿verdad? Amén. Y no porque lo diga Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni menos yo. Yo no soy absolutamente nadie. Pero ahí, igual que Efesios capítulo 1, hermanos que estén interesados, que quizás son nuevos en este live, vayan a ver la misma consistencia en Efesios capítulo 1. La única diferencia aquí es que en 2 versos, Pedro dice todo lo que dice Pablo en, en 13 versos en Efesios 1. Usted va a ver predestinados según, vamos a leerlo para que quede junto aquí. Efesios capítulo 1, voy a ir rápido. Efesios capítulo 1, empezando en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, todavía hablando de Dios Padre, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, sigue hablando del Padre. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente se ha impartido a nosotros en el amado. En Él, ahora venimos al rol de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es coeterno, coigual, coesencial con el Padre. En Él, Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Verso 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida en Dios para alabanza de su gloria. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en armonía en la obra de redención. ¿Ok, hermanos? Por favor, les pido que seamos consistentes en eso. Muy importante cuando entramos al tema de la cruz. ¿Y qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario? Si es que Jesús estaba pues haciendo su propia voluntad, que eso obviamente serían palabras opuestas a lo que él dice. Dice que él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? La voluntad del Padre. Solo vine a hacer la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, Juan 6, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Eso va vinculado a su sangre. Todo lo que me ha dado, yo no pierda nada. Número 1, todo lo que Él me ha dado, yo muera por ellos y no pierda nada. Jesucristo muere por los que Dios le ha dado. ¿Entiende, mi hermano? Por favor. Vamos rápido. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 48. Vamos rápido. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Otras traducciones dicen,
y todos los que fueron ordenados para vida eterna creyeron. Esa es la forma que lo formulan algunas traducciones en inglés. ¿Okay? And those who were appointed to eternal life believed. Los que fueron eh, ordenados a la vida eterna creyeron. Note, hermano, los hermanos, eh, a veces pues no captan esto, ¿verdad? Pero estamos, como le dije, estoy enfocándome un poquito en hermanos que quizás pues que sean nuevos en esto. Y quizás aquí no haya ningún nuevo, pero quizás allá por en YouTube alguien va a traer Dios que entienda esto que se está diciendo. El texto no está diciendo que los que creyeron fueron ordenados a la vida eterna. No dice eso el texto. Y Lucas no se equivocó. Los que fueron ordenados para vida eterna creyeron. Hermanos, usted hoy cree porque usted fue ordenado para vida eterna. Ordenado, decretado, predestinado, conocido, llamado, predestinado, justificado y un día va a ser glorificado. Eso es no, básico, hermanos, básico para muchos de nosotros, pero quizás se le haga difícil a usted entenderlo y aún aceptarlo. Entonces, entonces soy un robot. Ya todo se decidió por mí. Manda al infierno a robots. Dios manda al infierno a personas que hicieron decisiones conforme a su naturaleza. Perdón. Decisiones. Estas fueron decisiones del hombre que hicieron conforme a su naturaleza. Caído. Caído. Nadie le puede echar la culpa a Dios porque tú terminaste en el infierno. Nunca vas a culpar a nadie en el infierno. Nunca vas a culpar a Dios en el infierno. Por cierto, vas a maldecirlo eternamente porque no hay arrepentimiento en el infierno. En lugar de llanto y crujir de dientes. Crujir de dientes no solo significa dolor, sino que enojo, odio, ira. Cuando tú crujes los dientes, como que quieres darle un golpe a alguien, ¿verdad? Crujes los dientes. Llanto y crujir de dientes. Entonces, esa es responsabilidad de cada ser humano que hoy se despertó en ese lugar de tormentos. Y nadie en el infierno le está echando la culpa a Dios. ¿Okay? Es que todos los que fueron ordenados para vida eterna creyeron. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos a citarlo rápidamente. Estando convencido precisamente de esto, de que el que empezó la buena obra en vosotros, verso 6, Filipenses capítulo 1, verso 6, estando convencido, bueno, vamos a leer del verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto. Hermanos, yo quiero que usted esté convencido también de esto, como Pablo. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, usted tiene que abrazar estas promesas. ¿Cuántas veces cantamos ese canto? Las promesas del Señor mías son. Pero llegamos a Filipenses capítulo 1, verso 6. No, esto es calvinismo. No, hermanos, no. Estas son promesas. El Dios trino de las Escrituras, a través de la pluma del apóstol Pablo, está diciendo de que usted tiene que estar convencido. ¿Sí? Alguien se va a tener que poner trinitario convencido también. Alguien por ahí se va a cambiar el nombre. Trinitario convencido. Creo que un día va a ser John Philly, creo yo, o Vedder. Además de trinitario consistente, vamos a tener trinitarios convencidos por la palabra de Dios. Trinitario convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Es la promesa.
Oh, pero el capítulo 2 dice que tenemos que cuidar la salvación. Mira, el texto dice que habla de la predestinación. El que empezó la buena obra, y no la empezó ayer, la empezó en la eternidad.